Y hoy en el show Mujeres Empresarias de Arizona, Bailatinos Creciendo, estamos dando inicio a este segmento titulado Aprendiendo de los grandes negocios. Para ello, nosotros nos estamos apoyando en los resultados del Fortune 500 del año 2019, o sea, lo más reciente, y vamos a presentarles a las 12 primeras compañías, las más destacadas en términos de crecimiento. En el número 12 se encuentra la Ford Motor, que nació inicialmente como Ford Motor Company. Y para hablar de la Ford, obviamente tenemos que comenzar hablando de su fundador, Henry Ford. Él fue un empresario norteamericano, fundador de la compañía Ford Motor Company, considerado como el pionero de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción de masa y uno de los más grandes precursores de la ingeniería industrial. Mr. Ford nació el 30 de julio de 1863 en el municipio de Greenfield, Estados Unidos. Perteneció a una familia de bajos recursos económicos conformada por William Ford y Mary Littlewood, ambos de ascendencia inglesa. Tuvo cuatro hermanos: Margaret, Jane, William y Robert. Hay una frase que vale la pena destacar de este valioso hombre que aportó tanto a la humanidad en términos de desarrollo, y es: los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Dicho por Henry Ford, y haciendo alusión al enfoque al que nos debemos someter cada uno de nosotros cuando queremos alcanzar una meta, cualquiera que sea. Henry Ford fue un gran contribuyente de la ingeniería industrial a principios del siglo XX. Aportó a esta ingeniería su idea de fabricación en proceso continuo. Este aporte contribuyó al rendimiento e incremento de la producción. Usó bandas transportadoras para dar impulso al concepto de producción en serie con el sentido de mejorar la productividad y reducir costos. La clave del éxito de Henry Ford estuvo en los procedimientos de reducir costos de fabricación con la producción en serie, llamada también Fordismo. Su destacado papel en la evolución de la economía industrial moderna sugirió la acuñación del término Fordismo para describir el modelo socioeconómico predominante en los países más desarrollados del siglo XX. Ahora les vamos a ilustrar un poco con la historia de la Ford Motor desde el año de su fundación 1903 hasta el año 2010, mucho por decirse. En el año 1903 comienza la fabricación de vehículos. Elegancia, sofisticamiento, en una época donde se usaban los caballos o se caminaba a pies para transportarse de un lugar a otro. Imagínense ustedes la gran novedad, la gran sensación. El 16 de junio de 1903, Ford Motor Company inicia su andadura en una pequeña fábrica de vagones transformada de Detroit, con John S. Gray como presidente y Henry Ford como vicepresidente. Sus recursos iniciales son herramientas, maquinaria, planos, especificaciones, proyectos, patentes, algunos modelos y $28,000 procedientes de 12 inversores. El primer coche lo venden en julio de 1903. El modelo A de 2 litros ensamblado en la planta de Mack Avenue en Detroit. Durante los siguientes 5 años, el joven Henry Ford, que se convierte en presidente en 1906, dirige un programa integral de desarrollo y producción. Esta se traslada en 1905 a un edificio mucho más grande llamado la Factoría de Piquet Avenue en Detroit. Durante 15 meses de funcionamiento, un total de 1.700 vehículos, el primer modelo A sale de la vieja fábrica de vagones. Entre 1903 y 1908, Ford y sus ingenieros pasan por 19 letras del alfabeto, desde el modelo A hasta el modelo S. Algunos de esos coches son experimentales y nunca vieron la luz del mundo. No es el caso del modelo T, que nació en 1908 y que se continuaría fabricando hasta 1927. La clave del éxito Ford es producción en cadena. En 1911 se establece la primera planta de fabricación fuera de Estados Unidos.
en Trafford Park, Manchester, Inglaterra. A finales de 1913, la mitad de los automóviles fabricados en Estados Unidos procede de Ford Motor Company. Para satisfacer toda la demanda, la marca inicia la producción en serie de coches. Según las crónicas, cada 10 segundos un modelo T abandonaba la cadena de montaje. Además, el 5 de enero de 1914, Henry Ford sorprende al mundo al anunciar que el salario mínimo de la compañía será de $5 diarios por 8 horas de trabajo, más del doble que el mínimo existente, $2,34 por 9 horas de trabajo. En 1915, Ford fabrica su coche 1 millón y en 1916 Ford admite a mujeres trabajadoras en sus fábricas. Finalmente, en 1917 comienza la construcción del gigantesco complejo Rush en Dearborn, Michigan, que diversifica la fabricación manufacturando camiones, tractores e incluso barcos. En 1919, Excel Ford sucede a su padre en la presidencia de la compañía y la familia se convierte en la única propietaria al comprar las acciones de los demás socios. 1921, llegan los aviones. Corre 1922 cuando la empresa adquiere la compañía automovilística Lincoln Motor Company por $8 millones. De esta manera, entra en el sector de los coches de lujo en competencia directa con la Cadillac. 3 años más tarde construye el pionero de los 199 aviones Ford Trimotor, utilizados por las aerolíneas comerciales de América. En 1926, el primero de ellos, en producción hasta 1933, hace su primer vuelo desde el aeropuerto Ford, llamado así ese mismo año. Un año más tarde, en 1927, cesa la manufactura del modelo T después de producir más de 15 millones de unidades. Se dio entonces una curiosa situación cuando las fábricas que Ford tenía por todo Estados Unidos cerraron temporalmente durante 6 meses a partir de mayo de 1927. Durante ese tiempo se gestó el nuevo Ford modelo A, que cosechó casi tanto éxito como su predecesor y del que se fabricaron más de 4 millones de unidades en plantas de montaje de todo el mundo, incluida España. El primer motor V8 de Ford, ya que los clientes demandan vehículos más lujosos y potentes, se presenta el primer motor V8 de Ford con 65 cilindros, que cuenta con un bloque motor de una sola pieza. El coche es presentado el 31 de marzo de 1932. También se ofrecía en versión barata, con el motor de 4 cilindros del modelo A bajo la denominación de Ford B. En 1932 salió Ford J, el primero Ford europeo. En 1938 comienza la producción de los Mercury, todos ellos con motores V8 y destinados a ocupar un segmento intermedio entre los populares Ford y los lujosos Lincoln. Máquinas de guerra. La compañía tiene que centrar sus esfuerzos en la Segunda Guerra Mundial, así que se produce un avión en la manufactura de vehículos civiles en 1942. El resultado en menos de 3 años es 8.600 bombarderos B-24 Liberator de 4 motores, 57.000 propulsores de avión y más de 1 millón de tanques destructores y maquinaria bélica. En 1945, el nieto de Henry Ford, que muere en 1947 a los 83 años, Henry Ford II, se hace con el control de la empresa tras el fallecimiento de Excel Ford, el hijo de Henry Ford, en 1943, a la edad de 49 años, convirtiéndose en presidente, cargo que ostentaría hasta su muerte en 1987. El joven Ford II se enfrenta a la tarea de construir una firma de automoción de nuevo. La salida de la bolsa. En invierno de 1954 aparece el Thunderbird, un descapotable biplaza. En 1956 la compañía decide salir a bolsa y vender acciones.
un año después de que Ernest Bridge fuera nombrado Chairman. En 1956 se crea una subsidiaria de Ford Motor Company, Aeronutronics Systems, especializada en armas de defensa y tecnología aeroespacial. Ya en 1960, Henry Ford II renuncia a la presidencia y se convierte en CEO, mientras que Robert McNamara se convierte en presidente, cargo al que renunció para convertirse en secretario de defensa de John F. Kennedy. El legendario Mustang hace su aparición en 1961 cuando John Dykstra es elegido presidente y la compañía sufre la primera huelga general de su historia que se repetiría en 1967. En 1964 llega el Mustang y ya en su primer día de producción recibe 22,000 pedidos. 22,000 pedidos. Solo 2 años más tarde se manufactura el Mustang 1,000,000. En 1967 se abre la sede europea de Ford. En ese momento la expansión de la compañía tiene como consecuencia la creación de 44 plantas de fabricación, 18 de montaje, 32 almacenes de piezas, 2 inmensos campos de pruebas y 13 instalaciones de investigación e ingeniería en los Estados Unidos. En 1970, Lee Iacocca es nombrado presidente, cargo que abandonaría en 1978. No hay malos empleados sino malos jefes. A mediados de la década, Henry Ford II pronuncia su famosa frase: no hay malos empleados sino malos jefes. La firma se convierte en el fabricante número 1 durante aquellos años. En 1979, Ford II deja de ser consejero delegado, siendo Philip Caldwell quien ocupa su lugar. En 1976 aparece el Ford Fiesta, que se convertirá en uno de los modelos míticos de la marca. Coche anticrisis. Anticrisis. A principios de la década aparece el Escort, un automóvil de bajo consumo que hace frente al crecimiento del precio del petróleo y que supera en matriculaciones a sus competidores en todo el mundo. Hertz pasa a formar parte del conglomerado Ford y en 1985 se presenta el Taurus, en una etapa en la que las demás marcas invierten en robots y tecnologías de fabricación, mientras Ford sigue apostando por el trabajo de sus empleados. Es el coche más vendido en Estados Unidos desde 1992 hasta 1996. Ya en 1987, un año bastante movido, además de que Ford supera las ganancias de General Motors por primera vez desde 1926 con 4.630 millones de dólares, muere Henry Ford II al final de la década de 1990. Ford compra Jaguar por 2.500 millones de dólares. Nuevo concepto Ford Explorer. El Explorer abre un nuevo camino a los demás fabricantes cuando aparece a principios de esta década. En 1991 Ford tiene unas pérdidas de 2.300 millones de dólares y ese mismo año instaura el sistema Quality Care, cuidado por la calidad, de atención al cliente. Además se embarca junto a Volkswagen en una joint venture llamada Auto Europa, una organización que fabrica vehículos en Setúbal, Portugal. Un año después, el Ford Serie F Pickup se convierte en el más vendido en los Estados Unidos por 10º año consecutivo. Y el Taurus es el primer coche en equipar un sistema de aire acondicionado respetuoso con el medio ambiente, sin CFC. También en 1992 compra el 50% de la Mazda. En 1993 comienza la producción y venta de vehículos en China y Ford es la primera marca en equipar doble airbag en todos sus modelos. Un año más tarde compra Hertz, la compañía de alquiler de coches. En 1996 Ford, en su idea de globalización, lanza el Mondeo Contour en Estados Unidos. Y ese mismo año sale de la cadena de montaje la unidad número 250 millones en 1997. La marca vende a la ciudad de Nueva York vehículos movidos por gas natural para que sean utilizados como taxis.
Un año más tarde, la compañía tiene unos beneficios de 6.900 millones de dólares. William Clay Ford Jr. es elegido presidente del Consejo de Administración en 1999. El azote de la crisis. En el año 2005, debido a la gran crisis económica, el valor de los bonos de Ford y General Motors en bolsa se degradan y caen por los suelos. En la segunda mitad del año 2005, el presidente Bill Ford, para desarrollar un plan que devuelva a la compañía la rentabilidad, presenta, entre comillas, The Way Forward. Este plan incluye el cambio de tamaño de la empresa para que coincida con la realidad en mercado, dejando caer algunos modelos no rentables e ineficientes, la consolidación de las líneas de producción, el cierre de 14 fábricas o la reducción de puestos de trabajo. Con esta historia, que hemos tomado la decisión de contárselas completa, van a tener ustedes mucha ilustración de lo que puede ocurrir con esa idea de negocios que usted está concibiendo hoy y que le invitamos a que siga trabajando en ella en este su show Mujeres Empresarias de Arizona by Latinos Creciendo.